alegría de venir aquí, pero ya no reconozco el lugar. Estuve hace, ¿cuánto era, Carmen? ¿2 años más? No, Más. Madre. Más de 3 años que estuve aquí. Y entonces ya el local era diferente, pero le felicito porque está quedando muy bien y me gustó mucho la cafetería que tienen también, porque también es importante. Y veo que hay mucha gente nueva que yo no conozco, pero son conocidos por el Señor y eso es lo importante. Y qué alegría ver también a tantos jóvenes. Eso es el futuro. Y lo único triste con Lucena es que hay mucho movimiento, ¿verdad? Que entran y se van. Pero yo espero que ustedes que están aquí ahora, que se queden. Porque Lucena lo necesita. Aquí realmente hace mucha falta. Solamente quiero darle un versículo de la Biblia. A ver. Hace años yo tenía a mi hija con su familia, o nuestra hija, en Israel. Estaban trabajando ahí para el Señor. Y yo estuve yendo varias veces para ayudarlos. Y yo me acuerdo especialmente una vez que iba, entonces había mucho peligro. Bueno, en Israel eso ha pasado cada 2 por 3, ¿verdad? Pero en este tiempo había, bueno, bombas por aquí, bombas por allá, y en cada rato. Y entonces yo estaba un poco inquieta, ¿y qué hago yo en Israel en este tiempo, verdad? Que no se puede coger un autocar, un autobús, porque de repente explota el autobús y todo. Pero nada, yo le pedí al Señor, si tú quieres que yo vaya, dame una palabra tuya. Hay muchos que dicen que no creen en eso de poner el dedo, ¿verdad? Pero yo lo creo, porque lo he probado tantas veces y he visto que funciona. Claro que no solamente vamos a vivir eso, pero en casos especiales, cuando tú sientes realmente que tiene una carga muy grande y necesita urgentemente ayuda del Señor, entonces tú le pides, Señor, por favor, háblame por tu palabra. Entonces muchas veces solamente he abierto la Biblia y pongo el dedo y esta vez lo hice. Entonces lo que me sale es, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y yo fui a Israel, allí lo primero que me dieron era una máscara de gas, pero no tuve que usarla, gracias a Dios. Pero Dios es fiel, hermanos. Y ahora, en este tiempo, vivimos en tiempos turbulentos. Y no sabemos cómo los días que están por delante, cómo van a ser. Pero cada uno que ha confiado en el Señor, que ha puesto sus vidas en su... pueden comprobar de que Él es fiel. Y realmente vivir sabiendo de que la palabra que me dio a mí cuando más lo necesitaba es para ti también. Así que por favor, no temen, porque Él les dice hoy, porque yo estoy contigo, que no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que Dios con ustedes, agárrense a la promesa del Señor, no tengan miedo,
Y aunque a veces hay razones de temblar, pero entonces ponga tu vista en el Señor. Él ha prometido estar contigo y ayudarte en todo tiempo. Amén. Bien, creo que iba a predicar ya libre. Hace por aquí, Mario. Muy bien, ahora damos también lugar a Mario para que comparta palabras. ¿Te parece, Mario? Oramos un momentito. Bien. Padre, gracias te damos por este día, Señor. Gracias por visitar al Señor, el pastor Mario. Te pedimos que lo bendigas, Señor, y que también lo use en esta hora para compartir tu palabra, ese mensaje que tú has puesto en su corazón para nosotros, que podamos también nosotros abrir nuestro oído y nuestro corazón, Señor. Y oramos para que tú sigas dándole fuerza, Señor, en todos los proyectos, en todas las misiones que has puesto en su corazón, Señor, que pueda seguir obrando, trabajando para tu gloria y tu honra, Señor. Te doy gracias, Señor, y lo bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Escucha la marca, ¿verdad? Para hablar mejor. Además estamos lejos. Y estoy vacunado. Un cosa está con ustedes. Hace tiempo, cuando se compró este local, yo vine con Salvador. Yo estaba aquí, vine a visitar a mi esposa en Lucena. Y habían comprado el local y estaba todo hecho polvo, ¿verdad? Y aquí estaba trabajando Salvador. Y lo veo ahora y veo que está muy lindo. Lo felicito. Y lo felicito más por ustedes, ¿verdad? Que están aquí. Yo trabajo en Honduras, en un lugar que se llama Proyecto Victoria, una montaña grandísima donde tenemos jóvenes que van a rehabilitarse de droga, alcohol y pandillas, o más conocido por maras. Y por cierto, tengo un libro que no lo pude traer porque traerlo costaba mucho, pero yo se los voy a mandar gratis a los que me lo pidan por internet. Claro, tiene que ser en PDF, un sistema para verlo en internet. Yo le voy a, el correo se lo voy a dar al pastor, o es mariofumero@hotmail.com, mariofumero@hotmail.com, y yo se lo mando en sistema PDF, donde relato la historia de las pandillas y unos testimonios muy fuertes. Yo le aconsejo que los que no tengan estómago, que no lo lean. Sí, porque allí tenemos muchachos menores de edad, que los manda el juzgado porque son asesinos, contratados por las maras, las pandillas y los narcos para hacer trabajo sucio. Y han habido casos terribles. El caso de un joven de 14 años que la pandilla lo obligó a descuartizar a uno y después se comieron el corazón. Para que sepan cómo es la cosa. Y todos los que tengo allí son de este tipo, ¿no? Muchachos que en un momento dado no tenían familia, no tenían esperanza, se unieron a las pandillas y cuando tú te unes a ellos, el salir es difícil. Entrar es fácil y muchos los han matado. Los que han sobrevivido han tenido que salir del país o están protegidos en lugares especiales, como en el centro nuestro, que allí tenemos policía que no permiten el acceso a nadie. Pero Dios hace cosas maravillosas. Jóvenes que entran destruidos y son transformados. Cosas que ojo no vio, no oído yo, pero Dios ha hecho en la vida de ellos. Y yo os quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos quisieran ser amigos íntimos de Jesucristo? Levanten la mano. Uy, ¿cuántos? Pues ahora vamos a ver si lo son o no lo son. Quiero que busquen en su Biblia Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo 14. Y ahí tenéis la respuesta para saber si sois amigo de Cristo. ¿Qué es ser amigo de Cristo? Bueno, la palabra dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Y quién nos manda Jesús? ¿Ir a una iglesia?
cantar un corito, cargar una Biblia, oír una misa o un sermón. ¿Qué nos manda Jesús? Él no vino a la tierra para traer un discurso, ni darnos una cátedra de religión. Él vino para darnos ejemplo. En otra parte de la Biblia dice, ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Pero la pregunta que yo hago es, ¿cuál es el ejemplo que dio Jesús? ¿Cuál ejemplo dio Jesús? Y ahí tenemos que leer todos los evangelios, los 4 evangelios sinópticos, y analizar cómo Jesús obró, vivió y se comportó. Y hay muchas cosas interesantes que en la vida de Jesús tenemos que descubrir. Primero, no tuvo nada, pero era dueño de todo. ¿Qué cosa? Miren, hoy en día muchos predican y toman a Cristo para enriquecerse, para lucrarse, para beneficiarse. Cristo se ha vuelto algo así como una plataforma de prosperidad para muchos. Pero Jesús no vino a buscar la riqueza. ¿Saben? Antier en la noche me mandaron un audio, un pastor de Argentina. Hay una persona que yo admiro mucho, no es cristiano, es escéptico. Se llama Pepe Mujica, fue presidente de Ecuador. De Uruguay, perdón, ya lo cambié de país, sí, de Uruguay. Y él hablaba que ser pobre es una bendición, porque los que buscan riqueza siempre viven preocupados y el pobre siempre está contento. Porque el que es pobre no tiene ambición. Los que tienen ambición, por no ser pobre, pierden la paz. Jesús fue pobre, siendo rico. Dice el apóstol Pablo cuando le escribe a los filipenses que siendo semejante a Dios no tuvo pena anonadarse y tomar forma de siervo y renunciar a todo. Miren, si ustedes leen la historia de Jesús, ven que vivió de prestado. Sí, de prestado. Nació en un pesebre prestado. Cuando entró a Jerusalén, pidió un pollino prestado. Cuando celebró la Santa Cena, pidió una casa prestada. Y cuando murió, también lo enterraron en una tumba prestada, la de José de Arimatea. ¿Qué nos enseñó Jesús? Que lo importante no es tener, sino ser y vivir. ¿Qué nos enseñó Jesús? Que no es la religión la que nos salva, ni la hipocresía de la apariencia religiosa. Hay un capítulo muy profundo en la Biblia que ustedes deberían de leer. No lo vamos a leer aquí porque ahí tendría para predicar 2 meses seguidos. Es el capítulo 23 de Mateo. Pero ahorita no, léanlo en tu casa, 23. Donde Jesús da uno de los discursos más duros contra los religiosos. Habló de los religiosos fuertemente. ¿Y quién eran los religiosos? Los escribas y los fariseos. Vivían siempre con la ley, cargando el Talmud, o sea, el Antiguo Testamento, principalmente el Pentateuco. Se apegaban a los ritos y ceremonias. Vivían en la sinagoga y hacían largas oraciones. Se vestían de blanco con túnicas. Y Jesús les dio palabras muy fuertes. Les llamó hipócritas, víboras, sepulcros blanqueados, ciegos. Los puso verde. Pero la pregunta que me hago es, ¿por qué Jesús fue tan duro con los religiosos y tan misericordioso con los sinvergüenzas? ¿Sí? Bueno, voy a poner un ejemplo. Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? Un hombre que
cobraba usura, se lucraba explotando a la gente, era un usurero, rico y poderoso a costilla de los demás. Pero tuvo una curiosidad, quería conocer a Jesús. Yo tengo un sermón muy viejo que le llamaba El hombre mono. Y pensarán en Tarzán. No. Zaqueo se convirtió en un mono, se trepó en un árbol para ver a Jesús. Porque como era chaparrito. Y cuando pasaba por ahí, Jesús lo vio y le dijo, Zaqueo, bájate de ahí que voy a ir a tu casa. Y fue a su casa y comió con él. Y los religiosos criticaban a Jesús que comía con los pecadores. Y lo señalaban. Sin embargo, entró a la casa de Zaqueo y no le predicó. Solamente su presencia impactó la vida de Zaqueo. Y Zaqueo se arrepintió y confesó. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a tu casa. ¿Cuál era la vida de Jesús? ¿Dónde andaba Jesús? ¿Andaba en las catedrales, en las grandes sinagogas o en el templo? No. Andaba por las calles, por las plazas, por los lugares más despreciados de los judíos. Si ustedes leen la historia de la mujer samaritana, creo que la han leído, ¿verdad? Samaria era una zona donde los judíos no entraban, los despreciaban. Eran como los marginados de la sociedad, los despreciados. Y ahí entraba Jesús. Y le pidió de beber agua a una mujer samaritana. Y la mujer samaritana se extrañó tanto que le dijo a Jesús, ¿por qué siendo tú judío me pide de beber a mí que soy mujer samaritana? Como diciendo, ¿por qué siendo tú de la alta clase me pide a mí que soy tan baja que le te dé de beber? Y ahí fue que Jesús le dijo, palabras grandes. Hasta le declaró lo que se escondía en ella. 5 maridos ha tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Y la mujer salió corriendo, anunciando, venid a ver, he encontrado el profeta. Así que la mujer samaritana fue la primera predicadora evangelística que hubo en la Biblia. Fue a anunciar a la gente lo que había encontrado. ¿Qué aprendemos de Jesús? Andaba donde había necesidad, donde nadie quería ir. Miren, quieren un lugar más despreciado por los judíos que Gádara. Gádara era una zona cerca del mar de Galilea, donde los que vivían se dedicaban a criar cerdos. Y para que conozcan un poco de la cultura judía y musulmana, los musulmanes y los judíos no comen cerdos, porque son inmundos. Para ellos son inmundos. Nosotros sí comemos cerdo, ¿verdad? Nos encanta el jamón serrano. Pero ellos tenían prejuicio contra los gadarenos porque cuidaban o criaban cerdos. Y para colmo, eran gente despreciada y habían hasta endemoniados. Y Jesús entró ahí. Y le salió al encuentro un endemoniado gadareno. Y los demonios le hablaron y Jesús tuvo que sacar los demonios y meterlos en unos cerdos que se fueron por un despeñadero. Esta ya otra historia que no les voy a contar. ¿Por qué se fueron los cerdos al agua cuando no les gusta el agua? Pero por allí andaba Jesús. Jesús andaba por donde los religiosos de su época no andaban. Esto me demuestra que Jesús no tenía prejuicio, porque Él vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido y a dar libertad a los cautivos del diablo. Entonces, ¿cómo podemos ser como Jesús? ¿Cómo podemos ser sus amigos si aprendemos de Él? ¿Y qué podemos aprender de Él? Bueno, hay 2 cosas que Jesús nos manda a tener
Y yo sé que en España y en América Latina esto es bien difícil de aprender. ¿Sabes las dos cosas más importantes que nos aprende el Señor a aprender de Él? Ser manso y humilde de corazón. Pero, ¿entendemos qué es mansedumbre? Sí, porque aunque conocemos el idioma muy bien, perdemos el significado de las palabras. Manso es una persona que soporta la adversidad sin perder el control. Y humilde, que no trata de demostrar lo que es, lo que sabe o lo que tiene. El humilde no presume. Ahora, ¿cómo puedo ser manso y humilde? ¿Y cómo puedo hacer lo que Jesús hacía y andar como Jesús andaba y vivir como Jesús vivía? ¿Cómo puedo aprender esto? Bueno, pues aceptando el llamamiento. ¿Qué es el llamamiento? Bueno, yo estoy escribiendo un libro ahora que estoy con mi esposa porque estoy reflexionando sobre cómo se ha desvirtuado los conceptos bíblicos con las influencias del castellano moderno. Hay un término muy popular ahora que se llama lenguaje inclusivo. ¿Saben qué significa lenguaje inclusivo? Levanten la mano los que lo saben. A ver, hay 2, 3. El lenguaje inclusivo es un lenguaje en donde generalizamos para no herir sentimiento. Por ejemplo, eliminamos hombre y mujer y establecemos el sexo neutro. Es la ideología del género aplicado a la lingüística, o sea, al diccionario. No usar un término peyorativo o discriminatorio. Por ejemplo, decir Dios Padre, Madre, porque decimos Dios, hablamos del hombre y no hay que discriminar a la mujer. Y entonces con ese cuento de palabras que no discriminen, vamos cambiando el sentido de las palabras. Por ejemplo, la Biblia dice, y el leproso. Uy, no diga leproso, di el enfermo. Y la Biblia dice pecado. Uy, no diga pecado, di error. Y la Biblia dice, y la ramera. La versión más moderna, prostituta. Uy, no diga ni ramera ni prostituta, porque la vas a herir. Di trabajadora del sexo. Y así vamos suavizando la lengua para que no tenga connotación en la confrontación con el pecado. Jesús no usaba un lenguaje muy sofisticado, ni diplomático, ni inclusivo. Él usaba un lenguaje radical. No se puede servir a dos señores. El que oye y me sigue, ese es mi discípulo. Pero hay algo que Jesús demanda. Hoy en día, para que la gente sea cristiana, le pedimos que vaya a una iglesia, le pedimos que cargue una Biblia o cargue una cruz o haga esto y aquello. En la iglesia evangélica le pedimos que levante la mano y pase al frente. Pero, ¿cuál fue el llamamiento de Jesús para ser sus amigos? Dijo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Poner el yo en segundo plano. ¿Qué es eso de ponerlo en segundo plano? Simplemente decir que ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. ¿Y qué es la segunda condición? Toma tu cruz. ¿Qué es tomar la cruz? Ir al mercadillo y comprarte una cruz de plata o de bronce o de madera y colgártela al cuello. Mira, si tomar la cruz es comprar una cruz, hombre, con 25 euros ya compré una cruz y hasta con menos.
no es comprar una cruz, no es colgar una cruz. La cruz significa sufrimiento. Tomar la cruz es estar dispuesto a sufrir. Es estar dispuesto a padecer como buen soldado de Jesucristo. Y la tercera condición, sígueme. Sígueme. La palabra sígueme apela a la obediencia. Cuando se encontró a Mateo cobrando impuestos, no le prometió un sueldo, no le prometió nada, solamente le dijo, sígueme. Una sola palabra. Quiere decir que las tres condiciones para ser amigo de Jesús son, niégate, sufre y obedece. En otras palabras, quita tu yo. Está dispuesto a padecer y está dispuesto a obedecer. Entonces, ¿qué nos hace discípulos de Cristo? ¿Qué nos hace hijos de Dios? ¿Qué nos hace ser cristiano? No es ir a una iglesia, ni cantar un corito, ni ir a una misa, ni dar una ofrenda, ni cargar una Biblia. Esto es secundario. Lo que nos hace hijos de Dios es vivir conforme Él nos ordena. ¿Y cómo se llama eso de vivir conforme Él nos ordena? Tener buen testimonio. ¿Y qué es tener buen testimonio? Comportarnos varonilmente, rectamente, justamente. Hermanos, esto es la vida cristiana. ¿De qué me vale estar en la iglesia si cuando salgo de ella no vivo como cristiano? La gente no me puede ver aquí dentro, ¿verdad? Yo poder aquí cantar, orar, aleluya, pero cuando salgo para afuera es lo que la gente va a ver. ¿Y qué va a ver la gente? Lo que yo soy. ¿Cómo me comporto? ¿Cómo actúo? ¿Cómo abro? ¿Cómo trato a mi semejante? ¿Tengo prejuicio? ¿Discrimino? ¿Critico? ¿Murmuro? ¿Me quejo? ¿Me lamento? ¿Tengo ambición? Eso es lo que la gente ve. Por eso el apóstol Pablo, cuando le habla a Timoteo, le dice que tenga buen testimonio de los de afuera. Buen testimonio de los de afuera, porque al fin y al cabo, como cristianos, tenemos una gran nube de testigos que nos está viendo. Y lo más grande que puede tener un cristiano, si es cristiano, es el testimonio de andar como Él anduvo. Y no voy a ser muy largo, solamente voy a hacer alusión a un libro que leí cuando era joven. Estudiaba en el instituto. Ese libro se llamaba En sus pasos, ¿qué haría usted? Y cuando leí ese libro, mi vida quedó impactada. Y hubo una parte del libro que le he aplicado a lo largo de mi vida. Esa parte que dice, siempre que tengas un dilema y no sepas qué hacer, cámbiate de lugar. ¿Cómo es esto, cambiarte de lugar? Bueno, pregúntate no qué harías tú, sino pregúntate qué haría Jesús. ¿Qué haría Jesús? Hay cosas que yo no haría, pero sé que Jesús la haría. Y quizás algunos preguntan, bueno, ¿y por qué tú vives trabajando con drogadictos, delincuentes, asesinos, criminales, narcotraficantes? ¿Por qué trabaja con ellos? Porque Jesús, si estuviera en la tierra, no estaría buscando a la gente buena, ni estaría en los templos. ¿Dónde estaría Jesús si en estos momentos estuviera con nosotros? Allí, donde hay miseria, dolor, enfermedad, necesidad. Allí, donde están las prostitutas, los indeseados, los marginados, los señalados, los proscritos. Allí estaría Él. Una de las cosas que los judíos criticaron de Jesús era que andaba con 12 discípulos, que la mayoría hasta eran analfabetos, eran pescadores.
y muchos venían de Galilea. Y el mismo Jesús venía de Nazaret y hasta se burlaban de él. Y de Nazaret puede salir algo bueno, porque Nazaret era un pueblo de carpinteros y de albañiles y de gente toscas. Jesús no vino a buscar a la gente buena. Él lo dijo, los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Y yo creo que si nosotros queremos ser amigos de Jesús, tenemos que estar dispuestos a hacer lo que Él haría, aunque a mí no me guste, ni yo lo quiera. ¿Por qué? Porque simplemente tenemos que renunciar a nuestros propios deseos para hacer los deseos de Él. Como dijo el apóstol San Pablo cuando le escribió a los Gálatas, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo para agradar al Hijo de Dios. Esto es impactante cuando nosotros podemos penetrar en esta palabra. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo. ¿Y qué nos dijo Él? Id y predicar el Evangelio. ¿Y qué más dijo? Bueno, que estuve enfermo y me diste de comer, desnudo y me vestiste, hambriento y me nutriste, preso y me visitaste. Y quizás algún día, pero Señor, ¿y cuándo te vi pobre, hambriento, sediento, desnudo, preso o enfermo? ¿Cuándo? Y Él contestó, cuando le hiciste a estos de unos pequeñuelos, a mí lo hiciste. Si fuéramos cristianos de verdad en España y en América Latina, España no estaría en la tremenda condición en que está. Ni hubiera tanta miseria, ni tanta injusticia, ni tantos sinvergüenzas. Pero ser cristiano no es una palabra. Ser cristiano no es una religión. Ser cristiano es un estilo de vida. Ser cristiano es andar como Él anduvo. Yo trabajo con muchachos indeseables. Inclusive, algunos están muy tatuados. Tienen tatuada la cara, se tatúan las señales de la Mara. Ahí hay 2 Maras, MS y 18, que son terribles. Y los muchachos cuando salen de ahí están tatuados y no saben cómo quitarse los tatuajes, porque ponerse un tatuaje cuesta, es barato, pero quitárselo cuesta. Un muchacho para quitarse un tatuaje necesita al menos 6, 7 meses de terapia a través de láser. Y el costo es terrible. Pero en América Latina un tatuado de Mara está estigmatizado y sentenciado a muerte por todos lados. Y bueno, yo le cuento una historia. Yo tengo en el libro ese que le cuento, había un muchacho llamado Jorge que venía de una pandilla. Por cierto, había un sacerdote que ya está en Madrid, lo fui a visitar, se llama Emiliani. Era un obispo en San Pedro Sula que solo se dedicaba a buscar a los pandilleros para ayudarlos. Y tenía un corazón tremendo. Y cuando lo rescataba me los mandaba a mí para rehabilitarlo. Yo los rehabilitaba y se los devolvía. Y entonces él le ponía un negocio, pero ya se lo devolvía transformado y nacidos de nuevo con el Evangelio. Y les ponía un negocio para que ellos pudieran valerse, porque a ellos nadie les da trabajo. Y tuve varios de ellos en mi finca, los rehabilité, se los devolví, él puso un negocio, una pequeña empresa para ellos, y tristemente, la misma Mara a la que pertenecían, fueron y los mataron a todos. 5. Monseñor Emiliani sufrió mucho, a tal grado que parece que se decepcionó y se vino para España. Yo tuve ese muchacho conmigo, Jorge se llamaba, tenía tatuajes por todos lados. Y cuando se convirtió de una manera tremenda, que lloraba y clamaba al Señor,
tuvo una conversión tan grande que se convirtió en un líder y me lo llevé conmigo a predicar una iglesia. Y como yo escribo libros y tengo muchos libros, los llevo para venderlos. Y entonces le dije, Jorge, véndeme los libros que te voy a dar una comisión. El 30% de la venta es tuyo para ayudarlo económicamente. Y cuando salimos de la iglesia, que íbamos de camino para la finca, Jorge me dijo, Mario, no me ponga más a vender libros. ¿Y por qué, Jorge? Porque la gente me miraba y me huía. Y nadie me quiso comprar un libro porque me tenían miedo. Eso me llenó de ira y de indignación. Pero no me extraña, porque la iglesia está llena de gente hipócrita. Yo me acuerdo que cuando yo empecé en Honduras en el año 1972, que llegaron a mi casa unos muchachos hippies, era la onda de los hippies, y usaban marihuana y una hierba que se llama floricunda, que los ponía locos y hongos. Me fui con ellos a la Kennedy, se convirtieron y formé un grupo de jóvenes para ir a los campos a ayudar. Pero yo no quería ser una iglesia, yo quería ser una asociación de jóvenes. Y entonces los mandaba a las iglesias. Pero como tenían el pelo largo y usaban una ropa rara, una ropa tipo que usan los mecánicos, le llaman cachamblaya. Y cuando llegaban a las iglesias y lo miraban con esa pinta de hippie, le decía el pastor, tú para venir tienes que cambiarte primero. Y lo rechazaban por la pinta que tenían. Me reuní con ellos y me dijeron, hermano, cuando nos ven así, nos rechazan y nos miran mal. Yo les dije, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Fundemos nosotros una iglesia donde nadie los mire mal, porque todos somos iguales. Y así nació la iglesia nuestra, Brigada de Amor Cristiano. Claro, con el tiempo cambiaron. Algunos cambiaron tanto que andaban hasta con saco y corbata. Pero el cambio no lo hacemos nosotros, el cambio lo hace el Señor. Pero si andamos como Cristo anduvo, no debemos despreciar a nadie por su condición. Tenemos que identificarnos con el dolor de los demás. Tenemos que saber que el evangelio no es para los que tienen, sino para los que necesitan. No es para el que puede, sino para el que quiere. Por eso, hermanos, esa pregunta que le hice al principio, ¿somos amigos de Jesús? La respuesta es sencilla, sí, somos amigos. Si estamos dispuestos a hacer lo que Él nos manda. ¿Y cómo sé lo que Dios me manda? ¿Cómo lo sé? Bueno, su palabra. Ella nos dice lo que tenemos que hacer. Ella nos dice cómo tenemos que vivir. Ella nos dice cómo tenemos que hablar. Ella nos dice cómo tenemos que comportarnos. Con mi esposa, con mis hijos, con mis amigos, con el vecino, con el prójimo y hasta con mis enemigos. Aprendamos esto. De manera que la religión verdadera no es estar en una iglesia solamente, es vivir de acuerdo a los postulados del Señor. Y cuando nos reunimos como iglesia, no nos reunimos para entretenernos, sino para edificarnos y buscar la forma de ayudar a otros. Porque somos iglesia, no para distraernos, sino para servir. Porque para eso nos llamó el Señor. Y concluyo con una palabra. No es creer en Dios, porque hasta los demonios creen en Dios. Es creerle a Dios y aceptar su palabra como mi estilo de vida. Si aceptas esto, Dios tiene un plan para tu vida. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno.
Queremos ser tu amigo. Y yo sé que para ser tu amigo tenemos que estar dispuestos a obedecerte y aceptar todo lo que tú nos mandas. Yo sé que no es fácil, oh Dios, no es fácil, pero para el que cree todo es posible. Ayúdanos a aceptar el sufrimiento, la dificultad, la adversidad. Ayúdanos a veces a hacer cosas que no nos gustan, pero si la pasamos por ti, debemos de hacerlo. Ayúdanos, oh Dios, a seguir tu ejemplo, porque ejemplo nos ha dado para que como tú obraste, Señor, estando en la tierra, nosotros también obremos con nuestros semejantes. Tú nos has enseñado, Dios, a través de las parábolas y de las historias cómo debemos de ser. No solamente con los que me aman, sino aún con los que no me aman. Ayúdame. Yo sé que tu palabra es dura, que tu carga es pesada, pero con tu ayuda todo es posible. Bendícenos y guíanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Bueno, ya saben, si quieren el libro, recuerden mariofumero@hotmail.com. Tengo una página web que se llama www.contralapostasía.com. Y si alguna vez alguien quiere viajar a Honduras a trabajar, ya saben, terrenos hay. Y no tengan miedo, que el que está con nosotros, que es más grande que el que está con nosotros. Amén. Jesús, se abre una puerta, se extiende una alfombra, está entrando el Rey de Gloria con gritos y palmas, con música y danza. Maranatha.